En oración. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Transfórmanos cada día. Que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo, Señor, por medio de la transformación que tú nos haces a través de tu palabra. Ponemos este servicio en tus manos, Señor, que seas tú glorificado con lo que hagamos en este momento. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hechos 8, del 1 al 8. Suena como muchas H's. Hechos 8, del 1 al 8. Y leo. Y Saulo consentía en su muerte. Antes de continuar leyendo, les enmarco un poquitico de qué estamos hablando, de qué está hablando este capítulo 8. Veníamos hablando de la vida de Esteban, cómo él fue perseguido y por defender el cristianismo, cómo él fue sentenciado a morir apedreado. Por Cristo. Y el capítulo 7 termina relatando cómo fue ese momento de su muerte. Ahora el capítulo 8 empieza hablando de eso. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, estaba de acuerdo, la estaba promoviendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces aquí Lucas nos está continuando con la recopilación de información que él se propuso hacer de Cristo en el Evangelio, y aquí está hablando de todo la época del inicio de la iglesia. Lucas se encargó, se propuso reunir todos los hechos y colocarlos en este libro de Hechos de los Apóstoles. Lógicamente todos sabemos que esto todo es inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a Lucas y Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces, este libro de los Hechos es muy especial en este sentido. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchos momentos críticos y trascendentales sucedieron en el periodo inicial de la iglesia cristiana. Muchas cosas trascendentales, muchas cosas que impactaron mucho a todo el mundo. Hoy en día, ya habiendo pasado más de 2000 años, y teniendo en nuestras manos la palabra de Dios, podemos decir que eso era lógico, que pasara todo eso. Era lógico y necesario que pasaran todos esos momentos complicados, difíciles, y también que era necesario ciertos acontecimientos extraordinarios, así como lo narra el libro de Hechos. El periodo de transición entre lo que comúnmente se llama antes de Cristo y después de Cristo, esa transición que impactó tanto al mundo
impacto que se ve precisamente incluso solo en eso, antes de Cristo, después de Cristo. Pero esa época esa época de esa transformación del antes a después fue muy importante y muchas cosas sucedieron. Muchas situaciones y hechos especiales tuvieron que acontecer ante semejante cambio de vida, ante semejante cambio para toda la humanidad, en todo lo que se concebía en ese momento como religioso, como espiritual. El impacto fue grande. El inicio de la iglesia impactó al mundo entero. Y me imagino yo, Dios, para toda esa transformación de esos días, utilizó por eso hechos muy especiales, como por ejemplo lo que ya leímos en Hechos anteriormente, de que después del primer discurso de Pedro ante muchas personas, el recinto tembló. Y todos afuera se preguntaban qué había pasado. Y empezaron todos a hablar en lenguas. Y esas lenguas eran los idiomas de las personas que estaban ahí para que todos pudieran entender de qué era que se estaba hablando. Hechos extraordinarios. Y todo lo que hizo Cristo y ahora los apóstoles y estos discípulos, todos esos milagros y sanaciones de sanar a un ciego, a los paralíticos, a todo eso, eso era bien impactante, eso era muy especial. Y todo eso tuvo que haber impactado mucho a todas las personas y de manera especial a los judíos. Pues al fin y al cabo ellos eran el pueblo escogido por Dios para por medio de ellos restaurar la relación interrumpida por el pecado entre Dios y los hombres. Dios, para su plan de salvación, escogió el pueblo judío. Entonces, todo lo que se estaba presentando en esos días con Jesús y con los apóstoles, pues era muy impactante para los judíos. No perdamos de vista eso. A veces uno lee ciertos pasajes y uno no le da como mucha importancia a eso, pero entendiendo el momento que se estaba viviendo, cualquier cosa que nos narra aquí, nos narra Lucas, es importante. Por esa transición, hacía 400 años que no se hablaba nada. No se hablaba nada de un nuevo profeta o algún mensaje de Dios, nada. 400 años, o sea, digámoslo así, desde 1600, de ahí para atrás, acostumbrados los judíos a tener profetas y a tener algún mensaje de Dios y demás durante muchísimos años. Pero llegó un momento en que no más. Pasaron 400 años para que llegara el momento preciso. Cuando el tiempo se había cumplido, como dice, llegó Jesús. El pueblo escogido por Dios eran los judíos para por medio de ellos enviar a la segunda persona de la Trinidad, para enviar a su Hijo Cristo Jesús, para que con su muerte expiatoria en la cruz pudiera salvar a muchos de la condenación eterna del pecado. Para que Dios pudiera hacer eso y demostrar que Él tiene amor y misericordia para muchos, pero que al mismo tiempo es justo y recto en todas sus cosas. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios quería salvar a muchos. Pero ¿cómo podía hacer eso si Él es justo? Si es justo, tiene que castigar a todos nosotros, a todo el mundo. Tendría que castigarnos porque todos somos pecadores. Pero Él quería salvar a algunos. ¿Cómo hacía eso para no perder ese atributo de justo? Pero al mismo tiempo es misericordioso. ¿Cómo podía hacer eso? Si yo lo salvo a usted y a usted no, pues cualquiera diría eso no es justo.
Pero Él lo hizo de esa manera. Dios envió a su Hijo, ¿sí?, para aplicar su justicia en Él. No de que no iba a aplicar la justicia por tus pecados. Él aplicó la justicia por tu pecado. Pero no te la aplicó a ti, sino se la aplicó a Jesús. Y por medio de nuestra fe que Él mismo nos da, nuestra fe en Jesús, Él nos da la salvación y nos considera justos. Nos considera perdonados por los pecados. Digámoslo así, no es fácil llegar a una trama de esas características, pero solo Dios, y Dios lo hizo. Como dice 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó con todos los pecados nuestros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es que nos pecó, nos dijo, usted ya, tranquilo, usted ya es perdonado. No, Él aplicó la justicia en Él. Y lo dice ahí en la palabra. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, alguien perfecto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O Romanos 5:8, también como dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Cuando decimos, Dios me dio ¿la salvación de qué? ¿De qué me está salvando Dios? Dios me está salvando de la ira de Él. Porque Él tiene que castigarte, porque tú eres un pecador. Él tiene que castigarte. Pero por medio de Cristo Jesús, Él nos salvó de esa misma ira de Él mismo, ¿sí?, porque aplicó la justicia en Él. Él pagó por nuestros pecados. Solamente la muerte de alguien perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, podía pagar la pena por ti. Podía pagar la pena por tu pecado y que Dios aceptara esa muerte en pago en lugar tuyo. El libro de Hechos muestra precisamente buena parte de esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Para los judíos eso no era fácil de masticar. A pesar de que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del Mesías y había muchas predicciones de su venida y demás, cuando llegó no fue fácil para los judíos comprender de que eso era lo que estaba ocurriendo. Basado en la gracia de Dios de dar salvación, el nuevo pacto. El antiguo pacto, pues basado en la ley, todos sabemos. El antiguo pacto que había hecho Dios por medio de la ley, por medio de Moisés, todo esto, ¿sí?, y la forma como venía viviendo el pueblo de Israel. Faltando a la ley, Dios perdonando, faltando a la ley, Dios perdonando, Dios mostrando a través de todos estos hechos que están en el Antiguo Testamento cómo es de dañino y de pecaminoso, por decirlo así, cómo es de pecaminoso el pecado. La maldad del pecado. Durante todo ese tiempo Dios se dedicó a mostrar eso y a mostrar su poder y su amor al perdonar y al castigar y al disciplinar y otra vez el pueblo judío a pecar y demás y demás. Y el cambio de todo eso a un nuevo pacto de amor, a un nuevo pacto de gracia, a un nuevo pacto de dar salvación a cada quien y restaurar su relación con Dios por medio de la fe. Una fe que Él mismo nos da a sus elegidos por medio del Espíritu Santo. Ese cambio no era nada fácil. A veces nosotros lo perdemos de vista y tenemos que recordar eso porque esos momentos no fueron nada fácil. Vivir en esos días no era nada fácil con todo ese concepto de cosas y cambio de lo de la ley a la gracia y entender el amor de Cristo y todo eso para cualquier persona no era fácilmente entendible.
Entonces, con la venida de Cristo a salvar a sus elegidos, paralelamente se produjo como una reforma. Como una reforma. Los escribas y los fariseos habían adicionado muchas cosas a la ley. Ellos le aumentaron cantidad de cosas y le aumentaron tantas cosas que lo principal de la ley quedó oscurecida por todo esto que ellos le aumentaron. Y llegó todo esto que ellos le aumentaron a hacerlo más importante. Más importante que la misma ley. ¿Sí? Entonces, cuando llegó Cristo, se generó como una especie de reforma al cristianismo, por decirlo así, a la iglesia, al pacto, vino una reforma en el cual Cristo vino y dijo, ustedes han escuchado esto, o sea, todo esto que le añade, pero no es así, es asá. Ustedes están haciendo eso, pero eso está mal, porque es esto lo que tienen que hacer. No olviden que el corazón de esto es esto. Entonces, Jesús prácticamente, aparte de todo el proceso de salvación, y eso es así, ¿sí? Hizo prácticamente una reforma. Esto estaba sucediendo, esto estaban haciendo los fariseos, pero eso no estaba bien. Eso toca reformarlo, eso está mal entendido, eso toca cambiarlo, ustedes están equivocados. El establecer y aclarar la doctrina del nuevo pacto y el verdadero sentido y significado de la obra de Jesús, eso fue toda una reforma, ¿sí? El cambiar el concepto, todo eso que traían, eso que decíamos de los 400 años y más, ¿sí? Cambiar toda esa forma de pensar, ahora es esto. Mostrar el verdadero sentido y significado de lo que Dios quiere en la vida de cada quien por medio de Cristo, pues fue un cambio gigantesco. En cierto sentido, y es como una... Voy a hacerlo. En cierto sentido es como hablar de la reforma, es muy parecido, todo ese momento es muy parecido a la reforma que sucedió en 1500 cuando la reforma protestante. La iglesia que venía, en este caso la iglesia católica romana, en esa época eran los fariseos y los escribas, los que le añadían y hacían cosas a la ley, y la transformaron y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces hubo esa reforma mostrando lo que Jesús quería mostrar. En la época de Lutero, pues era lo de la iglesia católica existente en ese momento, que también le añadieron una cantidad de cosas a través de la tradición y a través de otros sacramentos y de otras creencias que no formaban parte en sí de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, lo que sucedió en la Reforma fue muy parecido a lo que sucedió en el tiempo de Cristo. Establecer cuál es la verdad por medio de esa reforma fue lo que los reformadores protestantes hicieron de 1500 en adelante, y recuperar el verdadero sentido bíblico del Evangelio. Principalmente estableciendo que la única verdad está en la palabra de Dios y no en ninguna organización, no en ninguna persona, no en ningún concilio, no en ninguna otra cosa, no. Lo único que determina qué es verdad y qué no es la palabra de Dios. Eso fue lo que rescató la Reforma protestante en los tiempos de Lutero y demás. Entonces, esa reforma también, y tuvo muchas cosas parecidas. En la época de los fariseos estamos viendo toda esa persecución y muertes como esta de Esteban. Porque eso se estaba atacando a los fariseos, y si atacaba eso, ellos perdían su poder, y ellos perdían su prestigio, y perdían todo lo que tenían en ese momento, porque se iba a borrar su jerarquía y demás. Entonces ellos mataron a muchos.
¿Y qué sucedió en 1500? Lo mismo. Toda la Iglesia Católica, si se decía esto, que la salvación no es de comprarla con dinero como con las indulgencias, y la cuestión de las indulgencias todavía ocurre. Yo no sé si ustedes saben. Todavía eso es efectivo y lo practica la Iglesia Católica. Comprar la salvación con dinero. Cuando eso es completamente contrario a la palabra de Dios. Incluso, más adelante, vamos a ver, en el capítulo 8, vamos a ver cómo la misma palabra de Dios dice eso clarito. De que cómo se le ocurre con esto de lo de Simón, el mago, cómo se le ocurre a usted que la gracia de Dios se puede comprar con dinero, olvídese. Y los trata, Pedro y Juan tratan a Simón como un no creyente, como absurdo, como algo fuera de foco. Y es lo mismo que estaba haciendo la Iglesia Católica en el tiempo cuando estaban construyendo el Vaticano, a ofrecer la salvación a cambio de dinero. La misma cosa. Entonces tienen toda esa similitud. Lo que sucedía en el momento, lo que estamos leyendo de Hechos, con lo que sucedió en la época de la Reforma, con la Iglesia Católica. Ahora, volviendo a nuestro libro de Hechos, vemos que el capítulo 7, que venía hablando de la muerte de Esteban, termina con la muerte de él, del primer mártir cristiano, quien tuvo una visión de Cristo. En el momento cuando lo estaban apedreando, tuvo una visión de Cristo. Y lo relata así Lucas, en los versículos 55 y adelante. Dice, Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, él en medio allá y todo el mundo echándole piedras y demás, él levantó sus ojos al cielo. Y dijo, y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cuál sería ese sentimiento de Esteban de mirar hacia el cielo y ver a Cristo a la diestra de Dios? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios no actuó y salvó a Esteban? ¿Por qué no lo salvó? Ahí estaba, no era sino que le hubiera hecho algo y que no lo dejara matar. Pero no, era la voluntad de Dios de que él muriera, que muriera así. Los efectos de eso los vamos a ver después. Eso fue lo que motivó la evangelización en el mundo. Eso fue lo que lo impulsó. Formaba parte del plan de Dios de que Esteban muriera así. Pero él, en medio de su pureza, de su santidad, vio a Cristo en el cielo. En momentos antes de morir apedreado, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Creo que se acordaba de las últimas palabras de Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. Dios no lo rescató. Dios permitió que sucediera eso. El versículo 8.2 de lo que estamos viendo hoy muestra, para terminar lo de Esteban, muestra que Esteban era muy querido y amado por el pueblo judío, aún personas que no eran miembros de la iglesia, ¿sí? Porque dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y eran personas que no eran miembros, porque los miembros de la iglesia todos tuvieron que esparcirse e irse para otras naciones, porque si no los mataban. ¿Sí?
Entonces, ahí se muestra cómo era Esteban, de amado, de querido, de respetado, incluso por los que no eran miembros de la iglesia. Y después de ese primer mártir cristiano, pues han seguido miles y miles, hasta hoy en día. Cada rato yo les he traído por acá algunas revistas que relatan las muertes de la cantidad de cristianos que está sucediendo hoy en día en todos esos países del Medio Oriente y más allá. Siguen existiendo esos mártires, confirmando como lo que dijo Jesús en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo ese sufrimiento, toda esa persecución, todo eso forma parte del plan de Dios. Ahí lo está prediciendo el mismo Jesús. Los van a crucificar, los van a matar por causa de mi nombre. Porque no les digo, tranquilo, vayan y evangelicen, que eso nada les va a pasar. Yo estoy con ustedes y nada les va a pasar. No, ustedes van a ir allá y los van a apedrear y los van a matar. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso les va a pasar a ustedes que se dicen cristianos. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? O como decía alguien, todos nosotros decimos, sí, nosotros damos la vida por Cristo, damos la vida por Dios, pero no damos ni siquiera los 5 minutos de cambiar, de apagar la televisión y sentarnos a leer la palabra de Dios. Pero damos la vida por Él, pero no somos capaces de dominar ni siquiera media hora de televisión. En este punto de los acontecimientos aparece un personaje muy especial, quien jugaría un papel importantísimo y trascendental de muchas repercusiones en el futuro de la iglesia cristiana. Ese personaje se llama Saulo. Saulo, un ciudadano de Tarso, una ciudad cerca por allá de Damasco. El versículo 58 del capítulo 7 es donde se nombra a Saulo, y vamos a hablar un poquito de él, y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera vez que se nombra Saulo, ahí. Y el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. El versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué personaje este? ¿Qué tipo? Perseguir de esa manera a los que creían en Jesús. Increíble. ¿Y quién era este Saulo? ¿Quién era él? Vamos a leer unos datos dichos por él mismo definiéndose. Yo soy tal cosa. Él dice, en Hechos 22, el mismo Pablo hablando, el mismo Saulo hablando. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él, un discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel, uno de los que más sabía de la palabra de Dios, uno de los que más sabía del Pentateuco, uno de los que más sabía de todo el conjunto de doctrina farisea. Era uno de los doctores que sabía muchísimo y enseñaba a cantidad de personas. Dentro de ellos le enseñó a Saulo qué era eso de Dios, qué era eso de la ley, qué era eso de ser celoso de Dios. Él le enseñó a Saulo que fuera así, estricto, que amara a Dios sobre todas las cosas y que fuera así celoso. Saulo era
lo que acabé de decir, celoso de Dios. Cualquier cosa que viera que alguien dijera en contra de Dios, ahí mismo se le iba encima y algo le hacía. Y lo llevaba a la cárcel y los arrastraba, como decía ahí, arrastraba a las personas para llevarlos a la cárcel. Si hablaban en contra de Dios. Entonces todo eso muestra el amor de Saulo por Dios. ¿Sí? Y hacía cualquier cosa con tal de defenderlo. Y preservar a Dios de cualquier persona que quisiera suplantarlo. De ahí su odio hacia Cristo. ¿Cómo así que usted va a suplantar a Dios y dice que usted es Dios? No. Y perseguía al cristianismo. Ese era Saulo. Saulo amaba a Dios, pero tenía una doctrina equivocada. Estaba completamente distorsionada la doctrina de Pablo en cuanto se refería a Dios, en cuanto se refería a todo lo que le enseñó Gamaliel acerca del Antiguo Testamento y demás. Todo eso era orientado, dirigido por una doctrina falsa, por una doctrina equivocada, por una doctrina que se había apartado de la esencia de la palabra de Dios. Y le habían añadido cantidad de cosas y eso había distorsionado la esencia de la palabra de Dios. Pablo sigue autodefiniéndose quién era. En Filipenses 3, Pablo dice, yo era judío de judíos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, yo era fariseo. Ese era Saulo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo cumplía la ley completamente. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, en general, Saulo era uno de los que defendía a Dios con su vida, pero tenía una doctrina equivocada. Interesante persona, defender a Dios de esa manera, con esta doctrina, pero defenderlo de esa manera. Nosotros a veces ni con la doctrina correcta o incorrecta, ni nada, tenemos a Dios de ese concepto como lo tenía Pablo aquí, a pesar de que era una doctrina equivocada. Lo que nos falta a todos los cristianos es entender, comprender y defender de esa manera a Dios, amarlo y temerle, como Pablo te temía y amaba a Dios. Pablo tenía una doctrina equivocada, diferente a la que enseña la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es el único elemento, lo único que nos da la base para saber cuál es la doctrina correcta. ¿Quieres saber cuál es la doctrina correcta dentro de toda esta gama de denominaciones y de doctrinas y de cosas de esas? ¿Saben cuál es? La palabra de Dios. Esa es la doctrina correcta. No hay ninguna otra. ¿Por qué? Porque ahí esa es la verdad. Ahí está la verdad. No es esta denominación ni esta otra. Es la palabra de Dios. Y eso fue lo que trataron de hacer los reformadores que estuvimos hablando hace un rato con respecto a la iglesia. Rescatar el cristianismo bíblico. Sigo leyendo aquí para ir terminando ya. En Hechos 26, Saulo sigue autodescribiéndose quién era él. Semejante personaje. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo era fariseo. Así como, no sé, me dicen que en México se le dice a un católico, es que usted es un católico, es que él es un católico de hueso colorado. Pablo era muchísimo más que eso. Eso era alguien que defendía a Dios
tenazmente. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando mataron a los cristianos, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y todo eso fue muy parecido a lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Muy parecido. En los años siguientes, a los 1500, personas que eran firmes en su fe. Y cualquiera que hablara en contra de la Iglesia Católica era un enemigo y tocaba acabarlo. Y los mataban. Un celo por la Iglesia Católica. Y aquí de Pablo, un celo por toda la doctrina farisea. Pablo creía estar en la verdad. Y él en su integridad personal, yo sé que esa es la verdad, yo la defiendo de capa y espada. Él creía estar en la verdad. Y por eso fue que persiguió con tanto celo a los cristianos y colaboró en su muerte. ¿Se imaginan ustedes a este Saulo ya convertido en Pablo y predicando la palabra de Dios después, tal como lo vamos a ver más tarde, cómo se podía acordar y las imágenes que le debieron salir a él cuando vio morir apedreado a Esteban, o cuando llevó a una pareja y las forzó y obligó a alguien y lo torturaba hasta que blasfemara de Cristo? Cómo esa imagen de él de estar haciendo eso, cómo lo tuvo que atormentar durante toda la vida, y cómo tuvo que amar a Dios de ver que Dios lo había rescatado y lo había transformado de semejante error. Eso tenemos que extractarlo de Pablo. Saulo, quien a la larga se transformó en Pablo, se convirtió en el mayor evangelista que ha existido y por medio de quien el Espíritu Santo inspiró la verdadera doctrina cristiana plasmada en la Escritura. La parte doctrinal de todo el cristianismo, el principal escritor o comunicador de esa doctrina verdadera fue Pablo. Una doctrina completamente contraria a toda esa doctrina farisea y demás. La doctrina de Pablo, esta doctrina verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo usó precisamente a ese personaje para escribir la verdadera doctrina bíblica cristiana. Pablo fue el responsable por el esparcimiento del cristianismo. Y el esparcimiento del cristianismo se empezó precisamente en ese hecho de que Pablo persiguió a todas estas personas y estas personas tuvieron que esparcirse. Promovió el evangelismo. Porque tal como lo dice aquí Hechos, las personas que esparcían iban hablando del evangelio. No iban hablando, oigan, nos están persiguiendo allá, escóndanme aquí. No, ellos iban hablando del evangelio. Cuando iban caminando en todas las otras ciudades. Entonces Pablo fue el que promovió eso por su mala acción de perseguir a los cristianos. Y después se convirtió en el primer evangelista por medio de todos los viajes que hizo, los 3 viajes que hizo de evangelización por todo el Imperio Romano. Él no hacía sino predicar a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Ese era Pablo. Dios, cómo usa las circunstancias para a la larga hacer que su voluntad se cumpla, su plan se cumpla. La muerte de Esteban, la persecución contra todos los cristianos en ese momento en Jerusalén, fue lo que motivó la expansión de la iglesia. Dios lo convirtió para bien. Por eso no lo rescató, porque era más importante en el plan de Dios el evangelismo.
Acerca de Pablo, pues, semejante personaje tan importante, pues de él estaremos hablando más adelante cuando continuemos con el libro de Hechos, porque a partir del capítulo 13 hasta el final, el libro de Hechos habla solo de todo lo que hizo Pablo en esos viajes evangelísticos. La recomendación: lean la palabra de Dios. Miren a Pablo. Nosotros tenemos a un ejemplo, a Cristo Jesús. Ejemplo para todo, y tratamos de hacer lo que Él hizo y emularlo en todo. Pero queremos algo más humano a veces, algo más práctico, algo más como de nuestro nivel. Ahí está Pablo. Busquen a Pablo, imítenlo, conózcanlo más y miren ese amor por Cristo Jesús. Ahora, si alguno aquí no es cristiano, o los que están viendo esto no es cristiano, es tu momento de venir a Jesús. Es tu momento de venir ante Jesús en arrepentimiento y fe, para que puedas decir más adelante, tal como Pablo dice en 1 de Timoteo 1, del 13 al 15. Y con esto termino. Habiendo yo sido antes blasfemo, lo que nosotros fuimos antes de ser cristianos, antes de que Dios nos hubiera dado la salvación. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es la palabra. Fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decía Pablo. Ven a Jesús. Mañana puede ser tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos muestras exactamente cuál es tu voluntad y qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Primero que todo, amarte sobre todas las cosas y temerte. Y después obedecerte en todo lo que tú nos ordenas. Y lo primero que debemos obedecer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirte que nos recibas, como que lo recibamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. La semana que viene, Señor, que seas tú llevándonos de la mano. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie y